Vamos a hablar de una de las futbolistas más interesantes de la Liga Española que creo que le iría muy bien al Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de Rashidat Ajibade, que es ahora mismo una de las futbolistas, creo, sensación de la Liga F, de la Liga Femenina, que ha empezado como un tiro esta temporada, pero más allá de lo bien y de lo asentada que la estamos viendo a nivel de madurez dentro de lo que es un análisis futbolístico, me diréis, ¿por qué, Quique, vamos a hablar de Ajibade si es jugadora del Atlético de Madrid? ¿Qué hacemos hablando de ella en un canal del Real Madrid? Pues porque, lógicamente, como siempre os digo, en este canal hay que estar muy atento a lo que son situaciones, oportunidades y jugadoras que de alguna manera quizá les pudiera atraer el proyecto del Real Madrid. E incluso, con todo el respeto, si no son jugadoras que están jugando actualmente la Women's Champions League, quizás sea más fácil atraer a este perfil de jugadoras que a otras. Pues bien, en ese perfil y en el de juventud con progresión evidente encaja perfectamente Ajibade, que empieza su tercera temporada ya con el Atlético de Madrid, llegó en el 2020, esta sería su tercera campaña, y la verdad es que para mí esta futbolista nigeriana de 22 años cumple con la expectativa de necesidades que puede tener futuras el Real Madrid, y que además me parece que encaja en la política de cuestiones que pueden mejorar. Una jugadora que juega de extremo derecho pero que va apuntando hacia adentro, jugadora con buena capacidad goleadora, capacidad de correr al espacio, uno para uno, y como digo, ocupa una plaza de extremo derecho que creo que es posible que se deba mejorar de cara a la próxima temporada, tal y como está configurado el Real Madrid femenino esta campaña. Una futbolista que ya conoce nuestro país, que ya tiene experiencia, y que lo dicho, un Real Madrid que sigue con un proyecto serio y firme de cara a estar asentada en la Women's Champions League, pues precisamente este perfil de jugadora podría encajar. Con todo el respeto, es más fácil fichar probablemente a una jugadora que esté en el Atlético de Madrid en el sentido de aspiraciones deportivas que, por ejemplo, obviamente Olympique de Lyon, PSG, Chelsea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es una posibilidad que se debería mirar. Es verdad que tiene contrato hasta 2025, un contrato largo, pero de igual manera creo que el Madrid también se estará planteando en el futuro hacer transferencias, no solo fichar jugadoras que terminan contrato. Pero es una jugadora con calidad, con capacidad de regate, con capacidad también para definir con ambas piernas. La he visto yo con la izquierda jugando de manera muy precisa, siendo diestra, y ha empezado muy bien. Y la sensación de imparable, ¿no?, que hay en carrera, sobre todo esta jugadora cuando tiene posibilidad de romper a la lateral o a la defensa de turno, realmente lo hace sin ningún tipo de pudor, ¿no? No es una jugadora que se corte, no la veo tímida ni mucho menos de lo que he podido verla en el Atlético de Madrid, criada en Noruega en cuanto a lo futbolístico y asentada ya en su país con Nigeria, ya con la selección clara absoluta. Además viene a hacer una buena Copa de África, jugando bien con la selección de Nigeria, siendo partícipe de bastantes asistencias o situaciones de gol, con goles. O sea, ya es una jugadora con relevancia. E insisto, solo tiene 22 años. Creo que la sensación de que puede ser una jugadora importante en España al menos es interesante, y que, pues bueno, creo que habría que hacer seguimiento por parte del Real Madrid. Siempre os presto aquí distintos nombres, unas con más talla ya internacional, otras con menos, pero siempre la política, desde mi punto de vista, tiene que ser clara. Jugadoras que mejoren lo actual, y creo que Ajibade cumple con mejorar lo actual. Creo que es una futbolista que podría perfectamente cumplimentarse con lo que tenemos actualmente en ataque, y creo que nos falta ese reprise, ese punto de velocidad, ese punto de potencia, ese punto de físico dentro de la línea de tres cuartos, y Rashidat Ajibade cumple con esos requisitos. Me gustaría vuestros comentarios, si pensáis que es una futbolista factible de cara al futuro, si pensáis que podría venirle bien al Real Madrid, si pensáis que deberíamos mirar más hacia el mercado de fuera, de otras ligas. Yo creo que también, si hay alguna jugadora interesante dentro de España, como hemos demostrado, hemos hecho buenos movimientos aquí en nuestra liga, o sea que conforme a eso, Ajibade para mí encaja en eso. No conozco detalles de su querencia, en el sentido de qué es lo que busca de cara al futuro, no sé el grado de felicidad que tiene en el Atlético de Madrid, que oye, que a lo mejor es súper feliz ahí en el Atleti, que es un equipo importante en España, pero, lo dicho, creo que hay que aspirar a este perfil de jugadoras que son jóvenes, que todavía no cobran unos salarios altísimos, y que, oye, son, en cierto modo, oportunidades o por unas cosas o por otras.
Lo dicho, dejadme vuestro comentario respecto a Jibade y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!